Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Luis Ramírez. Luis Ramírez es un periodista de profesión y se ha especializado en marketing. Trabaja como Client Product Manager en alguna plataforma. Y pues vamos a hablar sobre este origen que tiene del periodismo, sobre el periodismo, pero obviamente también un poco de marketing, porque hay una conexión ahí. Entonces, Luis, gracias por aceptar. Luis es un exalumno muy, muy talentoso, muy buena gente. Lo contacté para esto y me da gusto que hayas aceptado. Así que, Luis, pues quisiera empezar por preguntarte algo que tal vez es para muchos muy obvio, pero que creo que es algo que siempre se tiene que preguntar. Incluso pensadores como Fernando Sabater han desarrollado el tema y se han preguntado, ¿qué es el periodismo? Y te pregunto, ¿qué es el periodismo? Perfecto, profesor. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Un saludo para tu audiencia, para tus suscriptores. Y bueno, antes que nada, me dio mucho gusto que también me contactaras para poder hacer esta charla. Ahí solamente comentarle a tus suscriptores que guardo en muy alta estima las clases que nos llegaste a dar de filosofía, porque eran de las pocas clases que yo recuerdo en la escuela que incentivaban el pensamiento crítico y que incentivaban a cuestionar a la autoridad. Entonces, pues bueno, creo que de ahí también nace un poco el por qué me voy adentrando ya dentro de los medios y pues como objetivo dentro del periodismo pues es justo cuestionar, investigar y tratar de ver de frente al poder cualquiera que éste sea para pues intentar llegar a la verdad. Y ahí ya si quieres respondo un poquito la duda de qué es el periodismo. A mí me gustaría dividir un poquito en dos la pregunta, que es uno, ¿qué es, para qué debería de ser el periodismo? Y la otra, ¿qué es el periodismo actualmente? Que evidentemente las dos no tienen la misma respuesta, ¿no? La primera, ¿qué es el periodismo? ¿Para qué debería de servir el periodismo? En un mundo ideal, dentro de una democracia, el periodismo debería de servir para que los ciudadanos puedan tener una fuente de información que contrarreste a los poderes que a final de cuentas dentro de una democracia representativa muchas veces poco tenemos que decir dentro de un panorama político, ¿no? A final de cuentas, como tenemos representación en el Congreso, a nivel federal, a nivel gobernaturas, pues ellos toman las decisiones a nombre de nosotros. Nosotros muchas veces poco tenemos que decir, desafortunadamente, dentro de ese ecosistema político. Y el periodismo debería de fungir como este poder, este cuarto poder que antes le llamaban, que justo vea de frente al poder, que justo vea de frente al político, al presidente, al gobernador, al senador, y lo invita a rendir cuentas, lo cuestione, por qué toma las decisiones. Eso debería ser el periodismo, que poco tiene que ver con lo que hoy tenemos el día de hoy, ¿no? Y por lo cual yo pienso que el periodismo vive una gran crisis de identidad, porque hoy en día, como el periodismo, también los medios de comunicación son un negocio, pues entonces tenemos esta crisis de identidad. De entonces, ¿para qué sirven? Sirven para ayudarle a ciertos grupos empresariales a tener más poder, a poder llegar a tener a poder coercitivo dentro de las cámaras, dentro de gobernadores, dentro de presidentes, para que pasen leyes que a ellos les beneficien para poder mantener ese poder económico. Pues tal vez, no sé. Eso es lo que yo pienso que hoy en día termina siendo los medios de comunicación y el periodismo. Y pues ya paso a la segunda parte de esa pregunta, que es ¿para qué funcionan los medios de comunicación el día de hoy? Pues un poco respondiendo a esa misma pregunta, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación son negocios, que esto no quiere decir, y esto es muy interesante, que todo el tiempo tengan que ser redituables, que suena raro, ¿no? Muchos negocios, muchos periódicos que nosotros vemos en impresos, en digital, operan con números rojos y operan dentro de conglomerados empresariales muchas veces subvencionados por otras empresas dentro de ese grupo, pero funcionan muy bien como esta palanca política para poder ayudar a que las otras empresas tengan concesiones, tengan, pues bueno, proyectos de inversión que les habiliten el poder, evidentemente, tener muchísimo más poder en sus otras empresas.
Entonces es bien interesante cómo funcionan los medios dentro de esos conglomerados y también digo, cabe mencionar que aquí en México ese poder, ese cuarto poder, está concentrado en muy pocas manos. ¿No? Los grandes consorcios de comunicación, las grandes televisoras, radiodifusoras, periódicos impresos en digital, prácticamente están desperdigados en 11 manos, en 11 familias, que también evidentemente controlan otras empresas. Entonces, en este entorno poco democrático, le diría yo, ¿para qué funciona el poder? Pues evidentemente, ¿para qué funciona, perdón, el periodismo? Para mantener un poder económico. En la práctica así funciona. Sí, ¿no? Entonces está la visión romántica de aquellos que como tú cuando llegan estudiando el periodismo, ¿no? Pues lo estudian no para servir a una empresa, ¿no? Sino lo estudian Claro, con esta inquietud, ¿no? Pues de transformar, de informar, de cooperar a que la sociedad sea mejor. En ese claro. sentido, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia, ¿no? En el periodismo, porque tú empezaste trabajando en el periodismo. Yo empecé en medios de comunicación, estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que por ahí también brinda la facilidad de que como son periodos de clases no tan largos como en otras carreras, justo incentiva que los alumnos puedan estar trabajando a la par. Está la frase ya hecha dentro de la academia que el periodista se hace en la prensa, trabajando. Incluso antes el periodismo era un oficio, no era una profesión, no existía la carrera de periodismo. Entonces, en ese sentido, yo aproveché esa oportunidad. Desde el segundo semestre de la carrera empecé a trabajar en medios de comunicación, tanto deportivos como de política. Y ahí justo me pasa un poco lo que tú comentas. Yo llegaba con estas ilusiones, este sueño romántico de desde la investigación, desde el poder cuestionar, desde el poder hacer yo mis propias, mi propia línea editorial dentro de algún medio que me permitiera ese espacio, pues yo poder hacerme de un nombre y evidentemente pues también intentar cuestionar, intentar generar esos contrapesos que una democracia debería necesitar desde el poder ciudadano, desde el poder informar, pero me encuentro con un panorama muy, muy distinto. ¿En qué sentido me refiero? Por ejemplo, uno de las prácticas que realicé, bueno, de los trabajos que realicé en periodismo político fue en un medio local, eh, aquí en el Estado de México, que cubría varias zonas, varios municipios, que iba desde Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Izcalli, que se llamaba Zona Cero Noticias, y ese medio sigue existiendo hoy. Era un medio que sobrevivía casi en un 90% del entorno digital. Tenía muchísimos seguidores en Facebook, muchísimos seguidores en Instagram, en Twitter, y el principal cliente del medio de comunicación o sea, el principal ingreso en publicidad eran pues los presidentes municipales, ¿no? Tal Ujú. cual. La figura del presidente municipal, no importaba el partido, porque había algunos del PRI, había otros del PAN, en aquel momento no recuerdo si había del PRD, no existía Morena, entonces, pues bueno, ese era el entorno de estos municipios, y a final de cuentas, cuando un medio de comunicación que está destinado a hablar de lo que acontece en el municipio, tanto a nivel de seguridad como a nivel de infraestructura, a nivel de qué es lo que está pasando, pues bueno, poco de maniobra tiene para cuestionar cuando evidentemente te topas que no puedes hablar mal de la principal persona que deberías estar cuestionando en este caso en el municipio, porque es el que está pagando el medio de comunicación. Entonces, ese entorno que yo viví en micro, después lo llegué a vivir en macro, me pasó un poco al lado oscuro de la comunicación en la parte del marketing, y en la parte también de los medios, porque estuve en un medio nacional, trabajando en un medio nacional económico, que el nombre es muy conocido, pero ahí estuve trabajando desde el ámbito comercial, es decir, comercializando el medio, primero desde suplementos, luego impresos, luego se dieron cuenta que lo mío era lo digital y me pasaron a la parte comercial digital de ese medio. Eh, entonces, ahí es donde me di cuenta que hoy en día el corazón de un medio de comunicación,
lamentablemente no es la rotativa, no es Ujú. la editorial. Hoy en día el corazón de un medio es la parte comercial. Y en ese medio en particular, por ejemplo, si bien yo estaba a cargo de la parte, tenía un puesto importante en la parte comercial digital, yo estaba muy destinado hacia IP, hacia la iniciativa privada. El principal cliente de ese medio de comunicación era el gobierno federal, Mm. en aquel entonces con Enrique Peña Nieto. Y ese medio de comunicación en particular era uno de los grandes beneficiados de la repartición del presupuesto de comunicación federal. Entonces, pues bueno, evidentemente se veía muy acotado hacia, incluso el dueño del medio decía que él quería que el medio funcionara como esta estructura que ayudara a impulsar las reformas estructurales que en aquel gobierno se intentaron impulsar. Entonces, en ese panorama, tú dime, profe Ricardo, ¿qué tanta libertad puede tener un medio de comunicación para cuestionar al poder? Sí, claro, es mínima y justo me lleva al caso Carmen Aristegui, ¿no? En el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue Claro. censurada, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿tú cómo ves esta relación actual entre periodismo y censura? Porque creo que por un lado está la censura gubernamental y por otro Ujú. lado creo que puede venir incluso autocensura de muchos periodistas en un ámbito de mucha inseguridad que claro, pues ¿quién estaría en su sano juicio dispuesto a denunciar frontalmente el narcotráfico, por ejemplo, en muchos lugares donde domina? Claro, totalmente. Está bien interesante la pregunta porque hay muchos Méxicos, ¿no? ¿Viste? Está el México rural, está el México de zona caliente, de tierra caliente, de Guerrero, de Veracruz, en donde el periodista local intenta informar sobre los actos de violencia y evidentemente tiene que tocar temas de narcotráfico, temas de prebendas, temas de alianzas que ya tienen gobernadores, incluso presidentes municipales ahí. Y pues por eso son estados que suelen tener muchos decesos de asesinatos de periodistas que hablan de estos temas, que evidentemente en aquellas regiones es muy difícil tocar. Incluso tuvimos casos como los del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la ballenita Duarte, que es bien conocido dentro de la industria, dentro del sector, que él asesinaba periodistas, ¿no? Entonces, él estaba muy ligado al poder, pero también está la otra parte que, del otro México, como el México de ciudades, en donde existen esas dos componentes. Yo creo que la primera que tú comentabas de qué tanta censura hay desde el gobierno, yo creo que ha ido disminuyendo porque ya no es necesaria ni siquiera. Yo creo que hoy en día el principal componente de censura de un medio de comunicación, como bien comentas, es la autocensura. Es la autocensura casi siempre ligada a intereses privados. Es decir, si un grupo, Coca-Cola, pongamos, FEMSA, es uno de tus principales clientes que invierten en publicidad digital e impresa, pues evidentemente cuando surja algún problema de crisis de agua, poco vas a tener como medio que cuestionar sobre las concesiones que tiene ese grupo empresarial para los mantos acuíferos. Claro. Sí, y fíjate, eso me lleva también a plantearme si tal vez haya futuro, y te lo pregunto porque tú estás más empapado de esto por mucho, si tal vez haya futuro para un periodismo más crítico en un periodismo independiente que Uh -huh. justamente esté en el Internet. O tampoco hay posibilidades desde ahí para el periodismo. Fíjate que justo ahí ya pasamos al otro componente de el periodismo hoy Ujú. como negocio dentro del entorno digital, dentro del entorno de redes sociales. Ahorita voy a responder la pregunta, pero primero sí quiero como hacer esa apreciación. El ejemplo que daba previo del medio local en el Estado de México, el problema que tienen estos tipos de medios, incluso medios nacionales, al momento de generar contenido, es que justo es ese, nos estamos enfocando en un periodismo que genera contenido, no necesariamente que genera reportajes, que genera historias, que genera contrapesos, que genera claroscuros en donde sí le doy voz a la persona que cuestiona, pero también le doy voz a la otra parte. Y en ese momento en el que es un negocio que genera contenido, el principal, eh,
los principales componentes de los otros canales que también, otras personas que también están generando contenido, pues bueno, ahí nos encontramos con que esos medios de comunicación están compitiendo con youtubers, con tiktokers, con gente que no necesariamente hace periodismo. Y en ese sentido, el medio de comunicación, las noticias, se vuelven muy de clickbait, por así decirlo, muy de buscar el tráfico, porque a final de cuentas eso se va a traducir en poder tener un mayor inventario publicitario, el cual vender a tanto empresas como a gobiernos. Entonces, lo que busca ahorita un medio es crecer, sobre todo en el entorno digital, crecer en tráfico digital, tanto de forma orgánica como de forma pagada. Entonces, en ese entorno, hoy en día tenemos muchísimas personas que si bien quieren hacer periodismo, quieren hacer investigación, quieren incentivar como esta parte de periodismo ciudadano, muchas veces se ven como en este entorno digital de, pues tienen que incluso ser un poco más sensacionalistas para que haya más clics, para que haya más tráfico, para que haya más visualizaciones, tienen que ser un poquito más tendenciosos también para que justo los algoritmos mismos no los lleguen a bloquear por ciertos temas que se tocan. Por ejemplo, durante la pandemia del bicho, lo voy a decir así para que también no flaguen tu vida dentro Sí. de este ecosistema, hay muchos videos que llegan a hablar de estos temas y mismo YouTube los flaguea y les pone un comentario en la parte de abajo de video habla de estos temas, o pasó ahorita durante el conflicto de Palestina e Ah, Israel. Entonces, ese tipo de videos que intentan hablar abiertamente de cuestiones delicadas, muchas veces pueden llegar a ser desincentivados dentro de los algoritmos para que los vea más gente. Y el mismo creador de contenidos se ve coartado a tener que hacer videos de lo que la gente quiere escuchar, no necesariamente de lo que la gente debería escuchar. claro, sí, sí, es interesante porque fíjate, en un principio cuando surge el Internet, pues como que hasta los anarquistas veían un ámbito de libertad, ¿no? Ahí. Pero bueno, creo que no, o sea, no sucedió así. Los poderes fácticos se fueron apoderando del Internet, ¿no? A través de derechos de autor, a través de grandes empresas y sí, creo que tampoco hay tanta libertad, ¿no? Como uno cree en el Internet y eso afectaría, Claro, por supuesto, para el ejercicio de un periodismo digital, ¿no? claro. Evidentemente. Y incluso, aunque exista la libertad, por ejemplo, ahorita algunos de las personas que nos ven podrían pensar, bueno, si están hablando de estos temas, ¿cómo pueden decir que no existe la libertad de discutirlo? El tema es que muchas veces este tipo de cuestionamientos que llegan a través de personas que intentan hacer un periodismo más ciudadano pueden no tener muchas audiencias, pueden no llegar a mucha gente por lo mismo de que las grandes plataformas están coartadas a que llegue cierto tipo de información a sus ciudadanos. Y sobre lo que comentabas ahorita de que cuando empezaba el Internet, incluso algunos grupos anarquistas decían, bueno, aquí hay un entorno de libertad. Yo creo que al principio sí, sin embargo, como bien comentas, poderes fácticos fueron conglomerando muchísimo poder tanto económico como a nivel poder de audiencias en grandes plataformas. Hoy en día son pocas las plataformas que en verdad tenemos. ¿No? O sea, a nivel redes sociales, por ejemplo, de uso común, pues está Twitter, que antes era Twitter, ahora X, todo el grupo Meta, que es WhatsApp, Facebook, Instagram, el universo Google, que es YouTube, los metabuscadores de Google, y toda la plataforma y la suite de Google que utilizamos día a día y que todo eso va dejando registros sobre qué intereses tenemos, qué tipo de información consumimos, qué tipo de hábitos de consumo tenemos, incluso plataformas también como Amazon, que se ven como de una gran libertad económica para vender y comprar, pero sin embargo también mucho de lo que genera de revenue, de ingreso, lo genera a través del tráfico de la gente,
y publicidad. Entonces, no son muchas las opciones que tenemos tampoco para meternos a investigar, a intentar incluso generar contenido. Ahorita está TikTok, que en este ambiente a mí me llama la atención, ¿no? Uno de los países que mucha gente hoy en día toma como el faro de la democracia de Occidente, que es Estados Unidos, está ahorita mismo en pláticas para banear TikTok. Ah, ¿Por sí. qué? Porque a través de TikTok muchísima gente, sobre todo gente joven, empezó a cuestionar por primera vez en Estados Unidos por qué Estados Unidos mete tanto ingreso de los impuestos estadounidenses a Israel para, evidentemente, ayudarlo en el conflicto de Palestina. Entonces, ese tipo de temas, ya un poco más delicados a nivel geopolítico, por primera vez están cuestionando, incluso hoy en día, en semanas anteriores, seguramente tú lo has visto, Ricardo, de estos movimientos estudiantiles que han surgido en universidades de Estados Unidos de estudiantes que están cuestionando justo estos temas de manera pacífica y están siendo reprimidos. Entonces, ¿en dónde queda ese faro de la democracia que tanto nos vendían, que es Estados Unidos? Sí, así es, ¿no? Y desde Vietnam creo que el estudiantado, pues no se había visto como tan involucrado en una crítica geopolítica, ¿no? Y bueno, el propio tal vez movimientos, los movimientos estudiantiles, ¿no? De los años 60. Y me gustaría también preguntarte, ya que mencionaste el caso de TikTok, ¿qué tanto también podría ser esta censura TikTok por ser de origen chino? Es decir, no queremos que haya una plataforma china con tanto éxito a nivel global y que permitiera efectivamente generar otras voces no controladas. 100%, 100%. Pasó hace no mucho cuando todavía Trump era presidente con el conglomerado empresarial de Huawei, que evidentemente está en el ramo de telecomunicaciones, pero hay algo bien interesante con las empresas privadas chinas, que todas tienen que rendir casi el, eh, números a el Partido Comunista Chino de Xi Jinping. Entonces, es una, es, es otra cosa, es un sistema distinto. Yo no le diría socialista ni comunista, también tiene parte capitalista, pero es un capitalismo más controlado, no neoliberal. Ahí el gobierno es mucho más fuerte y por lo mismo empresas como TikTok, que evidentemente recaban muchísima información, como cualquier plataforma que ocupamos hoy en día, recaban muchísima información de los usuarios. Desde, aunque nosotros no pongamos explícitamente quiénes somos, cómo nos llamamos, qué edad tenemos, todas estas plataformas se hacen una idea muy bien fundamentada de quiénes somos. Por eso cada vez vemos publicidad que es más afín a lo que necesitamos, a lo que queremos comprar, a lo que ya hemos visto, que esto se hace a través de cookies y de píxeles. Entonces, estas grandes plataformas, incluyendo TikTok, recaban muchísima información de los ciudadanos para poder generar, en teoría solamente es para la parte publicitaria, ¿no? Sí. Para que la publicidad cada vez sea más afín a nuestros perfiles. Sin embargo, evidentemente toda esa información es datos. Y hoy en día en el entorno digital, de marketing digital, se tiene la frase incluso hecha de el nuevo petróleo es la data, los Mm. datos. Los datos digitales que nosotros vamos dejando en nuestra navegación diaria en todas estas plataformas, evidentemente se usan no solamente para servir publicidad, sino para otros fines, como pasó ya en 2016, me parece que fue con Trump en Facebook, que esos datos se ocuparon justo para perfilar a los usuarios que estaban más inconformes con la realidad actual de Obama, o que en ese momento se tenía de Obama, para targetearlos a ellos con más información acerca de Trump. A lo mejor no sé si esta pregunta tenga cabida, pero te la lanzo. ¿Qué tanto, por ejemplo, en la Deep Web haya cabida para la transmisión de información periodística? Porque luego se dicen muchas cosas de la Deep Web, ¿no? Desde las que dice Dross hasta que al parecer, pues que sí se hacen cosas muy turbias en ocasiones, ¿no? Pero ¿qué Claro. tanto a través de la Deep Web también haya cabida para la transmisión de información periodística que después se filtre al exterior? Seguramente existe, el problema es que no mucha gente sabe entrar. Entonces,
termina siendo información de unos cuantos. Así es. Sí. Entonces no cumple con esa función. Sí, Ahora, no cumpliría con la función de transmitir información hacia la gente en general. Y pasa algo bien interesante ahí, que ahorita hablábamos de algoritmos, que yo creo que tiene que ver mucho con la realidad actual que vivimos en México en el ámbito político. ujú, Eh, yo escucho mucho a familiares, a entorno de amigos, decir, es que el país está dividido por culpa de López Obrador, en este caso, ¿no? En nuestro sí, caso de México. Es que López Obrador desde la mañanera está dividiendo a México, dividiéndolo entre fifís y chairos. Pero si te pones a investigar un poquito más fuera de México, más información de política exterior, nos damos cuenta que ese mismo discurso lo traen en otros lugares. En el caso de Estados Unidos, es que Trump dividió a Estados Unidos. En el caso de Brasil, es que Lula da Silva está dividiendo a los ciudadanos. En el caso de Argentina, es que Milei divide a los ciudadanos. En el caso de Colombia, Petro divide a los ciudadanos. Entonces, me llama la atención que todo el mundo hoy en día está hablando de que existe una división muy marcada de opiniones. Todas se les achacan evidentemente al gobierno en turno. Pero tiene cabida esto que estoy comentando ahorita, bueno, viene a colación por el tema de algoritmos. Yo tengo la teoría de que esta división que vemos a nivel occidental, tan marcada de formas de pensar, tiene que ver mucho con los aparatos que utilizamos a diario, con los celulares, con las laptops, con las tablets, porque a final de cuentas se vuelven cámaras de eco. así es. Estas plataformas, estos entornos digitales, estas redes sociales, aprenden de lo que nosotros interactuamos, de a qué le damos clic, a qué vemos en YouTube, cuánto tiempo vemos, si nos interesa o no, si damos likes, si reaccionamos, si compartimos, si nos enojamos, incluso ponemos comentarios más enojados o menos enojados. Todo eso se va yendo a un registro personal, que no, obviamente no hay una persona atrás, ¿no? Pero es un algoritmo que aprende de nosotros. Entonces, si nosotros alimentamos al algoritmo con lo que nos interesa, todo el tiempo vamos a estar recibiendo información afín a cómo pensamos. Y ahí me llama la atención esa parte, ¿no? De que la Sí, gente dice, estamos divididos por el gobernante. No estamos divididos por eso, estamos divididos porque nos pasamos 3 o 4 horas de nuestro día en redes sociales, en plataformas digitales, consumiendo gente que piensa como nosotros. Eso genera cámaras de eco que cuando salimos tantito de la cámara de eco del entorno digital y nos topamos con alguien que piensa distinto, le decimos, es que, ¿cómo puedes pensar tan distinto? ya. ¿Qué no piensas? O sea, Sí, sí. No, sí, y mira, me tocó verlo así como una anécdota en este contexto donde tú estudiaste y yo laboro. Mucha gente decía, pues es que va a ganar tal candidata porque pues todos pensamos igual, ¿no? Pero pues no, o sea, y justo todos pensamos igual, no solo por la comunidad, sino por sus redes sociales, que lo mencionaban, y empata perfectamente con esta lectura que tienes, porque en realidad no es ni siquiera la tendencia nacional de la que ellos están reflejando, pero que sí se está reflejando en sus propias redes. Ahora, fíjate, esto claro, me lleva a pensar esta otra cosa, porque antes el periodismo decimonónico, el periodismo del siglo XX que a mí me tocó, era comprabas tu periódico, lo leías, lo hojeabas, veías todas las notas informativas, etcétera, etcétera, todos los otros géneros que publicaba el periódico. Y obviamente ibas filtrando también algunas cosas. Digo, yo me brincaba la sección deportiva, lo lamento, y otras secciones, ¿no? Pero al final tenías una visión más amplia de la realidad porque la tenías en el papel, ¿no? Y claro, ahora parece que en el ámbito de las redes, supongo que en contextos como Google Noticias, pues te aparecen exactamente los titulares que tienen que ver con tus búsquedas. ¿Cómo poder claro. tener entonces un periodismo que logre informar de todo cuando tenemos este tipo de escenarios con los algoritmos? Es que justo también por eso yo pienso que hoy en día el periodismo está en crisis, porque como todos estos medios de comunicación saben el entorno en donde tienen que navegar, es decir, casi todos los lectores que tienen los medios de comunicación grandes hoy en día vienen de un entorno digital, no vienen del periódico impreso, por ejemplo, que ponías el Sí, ejemplo.
El periódico impreso que más rotativa tiene de los grandes medios nacionales, sin contar como el tipo El Sol, ¿no? Que son Sí, parte sí, sí. de Organización Mexicana Editorial, este, son más como por estados. O sea, a nivel nacional es el Reforma, me parece, que tiene como 126,000 ejemplares que se imprimen y casi ninguno se vende, la verdad. Se Ajá. venden que el 30-40% del periódico diario. Entonces, la gran mayoría de los lectores vienen del entorno digital. Y en ese sentido, los medios de comunicación saben que compiten con todo ese entorno de creadores de contenido que comentábamos hace un momento. Y estamos en un entorno infoxicado, en donde tenemos demasiada información. Entonces, pues los medios se ven orillados a mimetizarse en ese entorno, a hacer cada vez más cortos los spots, los videos, los reels, eh, las notas cada vez más cortas, que lo importante venga con este modelo de pirámide invertida que yo le llamo pirámide de gente que no lee, de toda la información importante en el primer párrafo para que ahí lo tengas todo de primera mano y ya no tengas que leer el resto de la nota. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación pues están en un dilema de, ¿son creadores de contenido o no son creadores de contenido? Evidentemente lo son. Entonces, como creadores de contenido, pues tienen que mantener esas bases de tráfico, esas bases de gente que los lee, que los sigue, y eso, pues, no necesariamente eh, los lleva a hacer cada vez periodismo de investigación más serio. De hecho, el periodismo de investigación en México casi no se ve. En el entorno periodístico de antes, por ejemplo, me remonto a 1970, en donde el Excelsior se imprimía 2 veces al día, que había uno matutino y uno vespertino, que eran periódicos anchos, ¿no? Sí, sí. Gruesos, de muchísimas páginas. En ese entorno había muchísimo periodismo de investigación, periodistas que se tardaban 2 o 3 semanas sacando una nota y que la sacaban a 3 o 4 páginas. Eh, Pasaba en revistas como Nexos, como Proceso en sus inicios, y hoy en día ya no existe. Así es. Y entonces tenemos, no sé, pienso en Anabel Hernández y estos que hacen periodismo de investigación, pues ya son unos cuantos, ¿no? Que han logrado Claro, de una manera muy, yo creo que complicada, lograr posicionarse como tales, ¿no? claro, sí, totalmente, totalmente. O el caso de Daniel, se me acaba de ir el apellido, que trabajaba con Aristegui, justo tú ponías el caso hace ratito, Ah, que sí, fue despedida durante el gobierno de Peña Nieto. Curiosamente, un par de semanas después de haber sacado la investigación de la Casa Blanca, sí. de esta casa multimillonaria en Las Lomas, que de alguna forma, que no sabemos, el presidente y su esposa pues lograron construir, ¿no? A través de Grupo Oiga, que por cierto tenía varias concesiones con el gobierno. Pero Claro. bueno, me estaba desviando. Eh, Justo él, Daniel, se me acaba de ir el nombre, ahí una disculpa, pero bueno, él es uno de los periodistas de investigación también que quedan, no quedan muchos. También no es culpa de los periodistas, y ahí sí quisiera hacer como esa apreciación. No es porque el periodista no quiera decir la verdad o porque el periodista no quiera buscarla, pero también hay poco espacio para que exista esa búsqueda. Daniel Eh, Izárraga, perdón, nada más para. Daniel Izárraga. Ajá, lo Daniel estoy Izárraga. googleando. No, perfecto, muchas gracias, profe. Este, existe poco espacio para que exista el periodismo de investigación hoy en día, porque un periodista, por ejemplo, en Grupo Imagen, Ujú. que tiene salida a varios medios, de varios entornos, tanto radiofónicos, televisivos, digitales e impresos, a un mismo periodista le piden que haga la nota para cada uno de esos canales. Ujú. Entonces, llega a la conferencia de prensa de un gobernador, del mismo presidente, hace la nota escrita para radio, impresa, digital, pues, ¿qué tanto tiempo le queda a ese periodista para investigar si lo que dijo ese gobernador o el presidente es verdad? Claro. Pues muy poco. Sí, y fíjate que qué bueno que llegas a este punto porque hay que hablarlo. Tú que lo viviste, también tengo una amiga que ha colaborado aquí en el canal, Vanessa Gómez,
Ella llegó a trabajar en TV Azteca con Ricardo Rocha, etcétera, haciendo periodismo, ¿eh? Y, Ujú. y, y, y creo que lo que puedo leer de ustedes y hasta comentarios que luego llegan a decir en los propios medios los periodistas, es un oficio, bueno, una profesión, porque ya lo es, ya es una profesión, muy, muy explotada. No tienen horarios. Y luego los sueldos se han vuelto muy castigados, ¿no? Y con Muy. ese escenario, ¿no? Tienen que hacer periodismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de la vida del periodista? Pues es prácticamente amor al arte, porque, porque sí, 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 hay muchos periodistas que trabajan bajo condiciones muy deplorables, que no tienen prestaciones, que no tienen, ejemplo, este medio en el que trabajé de información económica a nivel nacional, es un medio que en su momento dejó de pagarle a los periodistas por 3 meses, por lo mismo de que operaba en números rojos. Sí. Eh, entonces, sucede eso muchísimo en los medios y no existe un sindicato, por así decirlo, en donde puedan llegar a alzar la voz. Digo, yo me estoy yendo a Sí, sí, sí. 1960, pero no, no existen este tipo de organizaciones, también porque existen muchísimas peleas internas, ¿no? Y muchísimas peleas de egos también, Ujú. pero sí, a nivel general yo creo que es un hecho que la gran mayoría de los periodistas viven muy mal y muy pocos periodistas pues se dan los lujos que se puede llegar a dar un Loret de Mola, un Víctor Trujillo, un eh, Perdóname este que lo diga, podríamos cuestionarlos como periodistas y más bien señalarlos como propagandistas, ¿no? totalmente, totalmente. Yo estoy completamente a favor de ese mote. eh, Sobre todo porque este tipo de periodistas que ahorita en este sexenio que ya termina han levantado la voz y por fin han sido esa voz beligerante que nosotros pedíamos de los periodistas como Víctor Trujillo a través de Broso, como Lorete Ujú. Mola, como el teacher, ay, se me fue Ah, su nombre. sí, sí, ¿No? López Origa, perdón. sí, Ese sí, tipo de periodistas que hoy en día ya son contestatarios, ya cuestionan al poder, Pablo Irart, por ejemplo, sí. eh, Riva Palacio, yo me pregunto en dónde estaban, ¿no? O sea, en dónde estaban en el sexenio de Peña, de Calderón, de Fox, y Claro. si nos vamos atrás, algunos más viejos de Cedillo, de Salinas, de La Madrid, ¿en dónde estaban esos periodistas que muchos trabajan desde ese entonces? Sí. ¿Por qué no eran tan así de cuestionar al poder, de hablar de que hay censuras, de hablar de que estamos en una dictadura o de que el presidente es un dictador? Yo lo pregunto, ¿no? ¿Por qué nunca lo cuestionaron? ¿Por qué nunca alzaron la voz? Y no Sí, es de que no esté bien cuestionar, obviamente está muy bien que lo cuestionen, porque hay muchas cosas cuestionables en este sexenio, muchísimas, que se tienen que cuestionar. Yo lo que cuestiono es al mensajero, ¿no? ¿Qué, cuánta credibilidad podrían llegar a tener estos periodistas hoy en día que cuestionan cuando en su pasado pues no lo hicieron? Incluso algunos de ellos estuvieron involucrados en casos de haber fabricado pruebas y notas periodísticas. así es, sí, 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 que rompe con la ética periodística. Y digo, tú eres muy joven, pero por ejemplo, cuando yo crecí mi infancia, pues estaba literalmente el monopolio del gobierno sobre los medios de comunicación, ¿no? Sobre el Excelsior, no sé, el Universal, Televisa, y pues la voz cantante de los medios era Jacobo Zabludovsky, ¿no? Un Jacobo al servicio del poder. ¿No? Entonces creo que en ese sentido los propagandistas actuales están al servicio de las agendas de estas empresas y si que hay, y no sé, si hay que golpear a López Obrador, golpeamos a López Obrador y si que hay que golpear a tal político que esté en el poder, lo vamos a golpear y si hay que desdecirnos, pues lo haremos porque lo que importa es el interés, ¿no? Claro, 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 totalmente. Lo vemos como ejemplo con el conglomerado empresarial por acá lo había tenido también porque hice algunas notas acá también, Sí. con los medios de Vázquez Raña, ¿no? Que es Mm, Excelsior, eh, que
forma parte de este ejemplo que comentaba al inicio de medios que están en conglomerados empresariales más grandes, en este caso el conglomerado empresarial de Grupo Ángeles, que en su momento, durante el sexenio de Peña, tuvo contratos por más de 37 millones de pesos. 37,000, perdón, millones de pesos. Sí, 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 sí. Sí, sí, Entonces, eh, claro, pues, ¿cómo el Excelsior iba a cuestionar a Peña Nieto? ¿Cómo el claro. Excelsior iba a cuestionar algunas de las reformas estructurales? Ujú. Pues muy difícil, ¿no? Sí. O te pongo otro ejemplo. Manuel Arroyo, que es el dueño del Ujú. financiero, en su momento, él tuvo concesiones desde el gobierno federal y desde el gobierno de Veracruz. Eh, y está el caso muy sonado de que con Yunes, me parece que ya era el gobernador, hace esta alianza o hace esta concesión para que pueda hacer su grupo empresarial de seguridad las cámaras del C4 de una parte de Veracruz. Llega otro gobierno distinto, que creo que era de Morena el que seguía de Yunes, y se dan cuenta que las cámaras estaban vacías. Sí, 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 pues sí. Sí, exacto, ¿no? Y es ahí cuando dices, bueno, el periodismo tiene mucho que decir, ¿no? Pero a la vez está de manos atadas para decirlo. Claro, claro, porque ahí es donde trabajan los periodistas, entonces, pues, ¿cómo vas a cuestionar al director del medio, no? Sí, claro. Sí, sí, No sí. tiene, no tiene mucho sentido. Sí, efectivamente. Pues coincido contigo de la crisis, creo que la has esbozado bien. ¿Le ves futuro a una superación de esta crisis a un largo plazo? ¿O lo ves simplemente como un futuro turbio y que continuará así por mucho tiempo? Qué buena pregunta y qué difícil, porque, Sí. híjole, no sé, la verdad, yo lo veo complicado, por lo menos a corto, mediano plazo, eh, porque estas plataformas digitales en donde sobreviven los medios de comunicación cada vez toman más poder, cada vez toman mucho, mucho más poder. Y incluso hay algunas de ellas, tipo Google, Facebook, Meta, que incluso facturan más que algunos países, que son más grandes que el PIB de algunos países. Entonces, ¿quién contrarresta ese poder? ¿No? Si no es un gobierno, si no es eh, una legislación, ¿quién los contrarresta a ellos? Y hablo de esas plataformas digitales porque ahí es donde hoy en día sobrevive el periodismo en mayor medida. Sí. Eh, existe un libro muy interesante que se llama Tecnofeudalismo, no sé si lo has escuchado No, hablar, no, no. de, es de el secretario de Economía, ex secretario de Economía de Grecia, se llama Yanis Varoufakis, y él habla de que a partir del 2008 entramos en un entorno, a través de la crisis económica global, entramos a un entorno en donde él dice que ya no existía como incluso el capitalismo neoliberal, Ujú. que ya estaba tomando otra imagen distinta, que era justo la imagen de las grandes plataformas, de estos grandes consorcios digitales que se encargan de sobrevivir de datos. Y él le llama el tecnofeudalismo, que nosotros a final de cuentas somos siervos de estos entornos digitales, en donde incluso generamos contenido en estos entornos digitales de manera gratuita muchas veces, eh, y consumimos contenido de manera gratuita también, que hay una frase ya hecha en marketing que es, si algo es gratis, tú eres la moneda de cambio, que es, Así es. que, que es mucho lo que pasa en los entornos de plataformas digitales. Por eso, por el tiempo que nosotros pasamos en los entornos digitales, el tiempo que nosotros pasamos en un Facebook, en un Twitter, en un Instagram, en un TikTok, es tiempo que se puede monetizar a través de publicidad digital, y ese monetizar a través de publicidad digital, a final de cuentas, es dinero que muchas de estas plataformas utilizan para mejorar los algoritmos y hacerlos cada vez más eh, eh, pues, más perfectos en Sí. cuanto a cómo nos enganchan. Así es. Sí, sí, por eso cuando dicen un poquito que
que hay que educar para quitar esta adicción al internet, pues está complicada, ¿no? Porque pues el papá no va a tener los millones de dólares para investigar cómo educar más correctamente a su hijo, cuando Claro, sí las grandes empresas pues están investigando cómo enganchar al padre y al hijo, ¿no? claro, claro. Y muchas veces estas plataformas nos conocen más a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Entonces, justo lo que tú comentas, ¿cómo vamos a hacerle para contrarrestar ese poder? Así es. Sí, pues Complicado. está complicado, ¿no? Creo que el destino ya nos alcanzó. Y bueno, aún así, creo que sigue siendo necesario el periodismo, a pesar de la crisis, ¿no? Creo que eso lo podemos Totalmente, rescatar. Necesitamos totalmente. hacer periodismo más que nunca y, y enhorabuena por esta gran entrevista que nos has dado. No esperaba menos, ¿no? Y gracias por compartirnos tanta experiencia y tanta claridad respecto al periodismo actual. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Espero haber estado a la altura de tu canal. No, Y pues claro bueno, que y pues bueno, es siempre un gusto charlar contigo. Me acuerdo mucho de las charlas que teníamos en prepa, entonces, pues bueno, te agradezco mucho también la invitación. Y un saludo a todos tus video escuchas.